Bueno, muy buenas tardes, señores estudiantes del curso de Administración Financiera. Una cordial bienvenida y pues en esta oportunidad quiero darles esta pequeña ayuda como herramienta didáctica para que comprendan o traten de comprender un poco mejor las temáticas contenidas en la unidad número 2 y por cierto, pues el trabajo que hay que realizar en el presente momento del paso número 3 del curso. Mi nombre es Freddy Padilla y hago parte de la red docente de nuestro curso de Administración Financiera ofertado en este periodo 803. Eh, Nuestro director, el doctor Aimer Barrera, pues quien está encargado del curso y quien es el director, pues como respaldo de esta importante red para el apoyo a ustedes hacia el desarrollo de lo que tienen que realizar. Bueno, entremos en materia entonces y en esta oportunidad pues quiero decirles qué tienen que hacer específicamente en el paso número 3 del presente momento. Inicialmente, pues vamos a contar con que en el paso anterior ya desarrollamos unos cálculos financieros como tienen que ser los, los análisis vertical tanto del estado de resultado como del estado de situación financiera. Esos dos cálculos deben estar calculados y deben estar calculados correctamente de acuerdo a lo que hicimos en el primer momento, en el segundo paso. Luego, pues viene lo que es el cálculo del análisis horizontal también para los dos estados financieros, el cual también debe estar debidamente diligenciado para poder contar con estos soportes y estos indicadores, estos valores que nos arrojan el estado de resultado y el estado de situación financiera para determinar la viabilidad, para mirar la situación financiera, si está bien, está débil, está opaca y pues de paso pues tomar también decisiones que uno de los trabajos que hay que desarrollar en este momento específicamente es el plan de mejoramiento de acuerdo a las situaciones que vamos a observar, de acuerdo a los resultados obtenidos en cada una de estas evaluaciones que estamos haciendo. También tenemos unos cálculos, ¿verdad? Como el costo de la deuda, pasivo financiero, el patrimonio, todo esto lo estamos desarrollando y son fórmulas que ya están aplicadas, pues simplemente se desarrollan de manera automática, pero ustedes tienen que hacerle seguimiento y control para la interpretación de cada uno de estos códigos, ¿verdad? De estas siglas y de estos valores y significado que tiene para la toma de decisiones en nuestras empresas. Eso es lo que tiene que ver entonces con los resultados ya financieros ya encontrados, pero también les recuerdo que tenemos que hallar una serie de indicadores que ya deben estar estructurados, ¿verdad? Por ejemplo, como el patrimonio, el WAC, el RONA, el PO, el OAM, todo esto disponible, todo esto tenemos que hallarlo con base en qué, con base en los resultados que están aquí en estos estados financieros. Muy bien. Con base en estos estados financieros, nosotros, pues ya ustedes hicieron ese trabajo, ya está hecho, ese trabajo ya está registrado en el momento anterior. Por tanto, pues estos resultados que están aquí los vamos a observar. Los vamos a observar y vamos a mirar qué también le fue a la empresa. Es como una evaluación que le estamos haciendo a la empresa, ¿verdad? En la primera web, el doctor Aimer, nuestro director, decía que a través de estos indicadores medimos la gestión de los administradores. ¿Verdad? Porque es que esto es como el resultado, es como cuando nos hacemos un examen y lo ganamos, lo perdemos, nos va a regular. De igual forma también a los administradores tienen la misma concepción de las cosas. A través de estas evaluaciones financieras nosotros vamos a determinar si le fue bien o le fue mal o le fue regular en un periodo contable específico y estos resultados pues hablan por sí solo porque a través de los estados financieros se muestra la realidad operativa, la realidad situación financiera que tiene la organización y es como el mejor diagnóstico que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, pasamos entonces al punto número 3 que ya tiene que ver con el diagnóstico que vamos a hacer. Ese diagnóstico, bueno, que ya lo hicimos en el periodo anterior, nosotros le vamos a hacer un plan de mejoramiento. Es decir, vamos a escoger tantos indicadores como podamos, por ejemplo, que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco indicadores mínimos, ¿verdad? Que vamos a escoger para hacerle un plan de mejoramiento, pero esos indicadores no los cojamos al azar. Tenemos que saber de estos valores, a quién le fue bien, a quién le fue regular, cuál tuvo disminución en vez de tener aumento, cuál tuvo aumento en vez de tener disminución, porque no es lo mismo, ¿no? A veces queremos que nuestros ingresos aumenten, pero también queremos que nuestros costos y gastos disminuyan. Sí, van como en sentido opuesto. Y en ese sentido, pues queremos que creemos que no toda la política se puede implementar de una manera paralela para todo,
el estado financiero, porque hay unas cuentas que van en sentido opuestas a las otras. Como tenemos pues, también el activo versus el pasivo, queremos tener mucho activo, pero tenemos que tener muy poco pasivo, porque realmente las obligaciones en este caso no nos ayudan mucho a identificar una verdadera situación financiera de la organización. Entonces, listo, nos vamos entonces al plan de mejoramiento. Yo escogí dos indicadores que le voy a dar aquí a manera de ejemplo para que ustedes escojan dentro de los que tienen muchos allá, escojan y completen 5 y van a hacer todo lo que yo voy a hacer acá. Entonces, bueno, aquí tenemos más o menos como siete indicadores. Entonces, mire, tenemos el hallazgo, ¿verdad? Es la disminución, podemos decir disminución, hay que describir muy bien, disminución del valor del patrimonio del año 1 al año 2. Describir lo que está pasando. Y acá entonces vamos a decir que es el aumento del pasivo financiero a corto plazo del año 1, ¿verdad? Al año 2. ¿Sí? Tenemos esas dos situaciones. También tenemos la sigla que lo identifica. Aquí P de patrimonio, acá PF, que es el pasivo financiero a corto plazo, CP, corto plazo. Bueno, vamos a formular un objetivo que tiene que ver con el cumplimiento, con el plan de mejoramiento de este hallazgo que estamos encontrando. Podemos escribir muchas cosas más, ¿no? Las causas, muchas cosas más, pero realmente es identificar específicamente cuál es el hallazgo diagnóstico que estamos identificando. Podríamos darle un poco más de sentido o dejarlo muy, muy específicamente tal como lo estamos haciendo. Entonces, pues vamos a mirar el objetivo. Entonces, el objetivo sería, por ejemplo, incrementar, ¿verdad? Incrementar el patrimonio de la organización en los periodos futuros a través de los buenos resultados de los ejercicios, ¿verdad? De los ejercicios de la empresa, contable de la empresa. Ese podría ser un objetivo específico, porque yo podría decir que lo voy a aumentar vendiendo acciones, puede decir, pero no, vamos a aumentarlo en un tanto. Ahora, podemos cuantificarlo también, incrementarlo. Acá vamos a poner un indicador. Entonces, acciones a tomar para la maximización de ese valor de la empresa. ¿Qué acciones vamos a hacer para que me aumente el patrimonio respecto a esta parte? Que me aumente respecto a que basados en los resultados del ejercicio. Entonces, uno, incrementar ventas, ¿verdad? Incrementar ventas en los años futuros. Ese es un buen indicador, una buena acción para yo generar más utilidad. Otro sería controlar y disminuir costos y gastos en los periodos futuros, ¿verdad? Estaríamos hablando ya de dos acciones que estaríamos controlando vamos a dejarlo individualmente mejor, por aquí los costos, porque son dos conceptos diferentes. Controlar y disminuir costos en los periodos futuros, y acá entonces podría ser la erradicación de gastos innecesarios en los periodos contables futuros. ¿Sí? Hay que hacer un estudio para saber todo esto, porque ¿cómo sabemos si vamos a eliminar un gasto? Mínimo 3. Tienen que ser mínimos 3 acciones, si no podemos completar las 5 porque a veces podemos completar las 3. El indicador, el logro de la acción entonces sería, eh, incrementar las ventas incrementadas en por ejemplo, 30%. Podría ser un buen indicador. Control de disminución de costos disminuidos en un 25%, ¿sí? Y gastos erradicados en un 10%, por ejemplo. Eso podríamos hacerlo, pongámosle mucho gasto, pongámosle 5%. ¿Verdad? La meta entonces, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Entonces, incrementar de ventas de periodos futuros en un 30%. Mire que va casi relacionado con la parte del indicador. Disminuir
disminución de los costos de fabricación en un 25%. Y acá entonces sería erradicación de gastos innecesarios en un 5%. Esa sería la meta, ¿no? Lo que nos vamos a plantear para conseguirlo. Breve descripción de las acciones de mejoramiento que permite evidenciar su pertinencia. Entonces podemos decir, por ejemplo, como todo va radicado en las ventas, podemos decir de que las ventas representan los ingresos de las organizaciones y por ende su principal fuente de generación de recursos, ¿verdad? Entonces, con su incremento se lograría una mayor utilidad, ¿verdad? Y si la utilidad crece, mi patrimonio crece, ¿verdad? Eso es relativo y es enlazado uno con otro. Los costos de producción, los costos de producción representan la inversión y el sacrificio que la empresa hace para para producir y vender un producto y recuperar la inversión inicial, ¿verdad? Y si nosotros disminuimos estos costos, entonces vamos a maximizar también las utilidades. Las utilidades se maximizan por muchas razones. Se maximizan por incremento en las ventas, por la disminución de los costos y por la disminución de los gastos. Ahí incrementamos nosotros utilidades. Si nosotros incrementamos utilidades, por ende estamos incrementando patrimonio porque las utilidades se van a ver reflejadas en el patrimonio. También entonces tenemos que los gastos son erogaciones necesarias para el funcionamiento de la organización. Algunos son innecesarios o reemplazables y se deben eliminar o mitigar. Si mitigamos esos costos, esos gastos, entonces nos va a dar una mayor utilidad. Si incrementamos las ventas, entonces nos va a dar una mayor utilidad. Si nosotros tenemos una mayor utilidad, entonces vamos a tener una mayor patrimonio, porque el patrimonio crece por muchas razones, pero crece especialmente y por donde los socios esperan que el patrimonio crezca es a través de las utilidades, es decir, que tenga una buena rentabilidad. A eso es lo que nosotros llamamos rentabilidad, que la empresa crezca a través del patrimonio por sus utilidades. Eso es lo mejor que podemos hacer. Es como cuando usted hace una inversión en una empresa e invierte, por ejemplo, 1 millón de pesos y resulta que la empresa tiene muchas utilidades, a usted se le está valorizando esa inversión que está haciendo, ¿verdad? Entonces, por ende, va a tener esas utilidades cuando hagan la repartición, cuando hagan la distribución de esos dividendos o decreten dividendos. Entonces, la persona se va a ver beneficiada por unos recursos como son los rendimientos por la inversión. A esos rendimientos es lo que los socios le apuntan para que consigan que su empresa vaya creciendo. Qué mejor razón que una empresa crezca, ¿verdad? Para poderse mantener en el mercado, que esté crecimiento constante, para que cuando existan casos como estos que estamos viviendo, por ejemplo, como el COVID, tengan un fondo de respaldo para que puedan subsanar errores, puedan subsanar inconvenientes, puedan mantener la nómina de personal. Entonces, para eso también existen las reservas, ¿verdad? Que la empresa puede reservar algún tipo de recurso para este tipo de eventos que se pueden presentar que son inesperados. Entonces, esto es lo que deben hacer ustedes, ¿verdad? Mínimo 3 acciones con mínimo 3 indicadores, mínimo 3 metas, mínimo 3 observaciones, una que vaya enlazada a cada una de ellas y todo enfocado a lo que tiene que ver al objetivo general que es este específicamente. Bueno, se las dejo ahí entonces, espero que les sirva de mucho. Ustedes por favor me hacen el que tiene que ver con el pasivo
financiero a corto plazo lo pueden usar ustedes y pueden relatar un buen objetivo, como es, por ejemplo, reducir el pasivo financiero. Muchas gracias.